Hay historias que tienen un trasfondo oscuro, una parte que no hemos escuchado, una creepypasta, una versión terrorífica a esos cuentos o esas series animadas que tanto hemos visto en la televisión. Hoy les traigo parte de las verdaderas historias de las princesas de Disney, que vienen siendo un poco más turbias y sombrías a lo que nos muestran en sus historias animadas. Mi nombre es Kevin Ruiz y ajusten sus audífonos para escuchar este podcast. Empezamos con Tiana, la princesa y el sapo. Este cuento, atribuido a los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm, tiene diferentes versiones en cuanto a la apariencia y la personalidad de la princesa. Ninguna de ellas tiene que ver con la trabajadora, inteligente Tiana que conocemos. La historia más antigua nos cuenta sobre una princesa caprichosa que se encuentra con un sapo parlante. El sapo recupera una pelota dorada que la princesa había dejado caer al pozo. A cambio, le pide dormir en su palacio, y de mala gana la princesa accede. Pero trata muy mal a su nuevo huésped. Lo azota contra la pared, le pega y lo obliga a dormir en una pequeña cama de piedra. En algunas versiones la princesa enfurece al punto de mutilar al pobre anfibio. Al amanecer, el sapo se transforma en un príncipe y este es un caso que por medio es muy raro porque en la versión original él perdona los malos tratos de la caprichosa princesa. Ambos se casan, así que básicamente el pobre príncipe desesposa a su gran agresora y no hay elección tras la horrible noche de maltratos que este pasó. En Mulan, la leyenda original de Hao Mulan data del siglo VI, época auge de la dinastía Tang. Dicho relato narra la historia de una valiente joven que suplanta a su anciano padre en el ejército imperial para pelear contra los guerreros, contra la guerra de los Yunos. Hasta ahí todo pasa igual que en la película, pero el desenlace es lo verdaderamente trágico. Tras la victoria de Mulan y su escuadrón, la chica regresa a casa solamente para darse cuenta de que su amado padre ha muerto y la madre de Mulan ha vuelto a casarse. El emperador llama a Mulan al palacio pensando que se trata de algo con decoro por su victoria. Mulan acude al llamado, no obstante, al darse cuenta de que el emperador la quería como concubina, ella opta por suicidarse. En 1997, la 20th Century Fox nos presentó a una de las mejores princesas lejanas a las creaciones de Disney. Anastasia. La película está inspirada en la vida de Anastasia Nikolayevna, la hija más joven del emperador Nicolás II, el último zar de la Rusia imperial. Durante su infancia pudo disfrutar de travesuras y demás momentos divertidos con sus hermanas, pero cuando estalló la revolución de Rusia en 1917, su padre tuvo que renunciar al trono. A partir de ese momento, Anastasia comenzó a vivir una pesadilla, que comenzó con un arresto domiciliario y finalmente terminó con el asesinato de ella y su familia el 17 de julio de 1918. En el 2010, la película animada número 50 de Disney nos presentó a Rapunzel y su largo y hermoso cabello en Enredados. Si bien esta princesa, al igual que muchas otras de Disney, tiene su origen más popular en los relatos de los hermanos Grimm, se cree que la doncella de largo cabello ha aparecido en otras obras literarias de la colección de los cuentos de los hermanos Grimm en 1802. Uno de estos relatos es el cuento italiano Petrocinella, escrito por Gian Battista en 1634. Él cuenta una historia similar a la de los hermanos Grimm, solo que en este relato más bien una madre con antojos de verdura que hace un trato con un ogro e intercambia a su hija por un poco de lechuga. Se cree que Petrocinella está inspirada en Santa Bárbara, también conocida como Bárbara de Nicomedia, un mártir cristiana conocida a principios del siglo III que, de acuerdo con la tradición, fue encerrada por su padre, por supuesto, en una torre para evitar que se casara joven y así se convirtiera al cristianismo. Autores como Stephen Swan Jones aseguran que Blancanieves sí existió, era María Sofía von Herz, una dama de la realeza europea del siglo XVIII, conocida por su labor y su generosidad con los niños, y la gran envidia que despertó en su madrastra. En Rapunzel de los hermanos Grimm sí vivió encerrada por una bruja, pero la villana no deseaba mantenerse joven mediante el cabello mágico. Más bien la raptó porque fue la forma de cobrar a sus padres un favor. En algunas versiones apuntan que los padres de Rapunzel robaron varios vegetales del jardín de la bruja, entonces ella se la llevó como pago. Esa no es la peor parte. Para echar al príncipe de la alta torre donde estaba Rapunzel encerrada, la bruja lo avienta al vacío. El príncipe cae sobre un arbusto de espinas y se lastima los ojos.
quedando ciego. En algún momento de la historia, Rapunzel logra matar a la bruja y escapa. Pasan 9 largos años hasta que logra encontrarse con el príncipe que estuvo vagando por el bosque enfermo y devastado. Luego de las penumbras, ambos se casan. Hans Christian Andersen en Frozen nos muestra a Elsa como la villana principal y a Anna una afligida niña que debe compartir el corazón de hierro de la monarca. En la historia no hay parentesco entre ellas, en cambio la niña protagonista debe rescatar a su hermano de las garras de la malvada reina de las nieves, quien lo secuestra para manipular su corazón y someterlo a todos sus deseos. Así que originalmente Elsa no tiene remedio ni es capaz de sentir amor o arrepentimiento. Anna no debe reintegrarla a la sociedad, sino acabar con ella para que jamás vuelva a secuestrar niños. En La Bella y la Bestia, la historia que data desde los cuentos del escritor rumano Apuleyo en el siglo II, de entonces ha sufrido alteraciones culturales. Y sin embargo, muchos textos literarios coinciden, y es que la trama plantea a Bella siendo vendida por sus hermanas, a la malvada pero muy acaudalada bestia en un castillo. Aunque la bestia libera a la joven, con el tiempo regresa a casa. Descubre que su padre ha muerto de la pena al nunca poder encontrarla, pues las hermanas nunca le revelaron el paradero de Bella. Al verla llegar con joyas, las hermanas de Bella sienten envidia y deciden acompañarla cuando vuelve con la bestia. La criatura detecta en ellas un corazón impuro y las mata. Una vez liberada del terror y de las garras de las hermanas de Bella, permanecen con la bestia, quien con el paso de los días se transforma en un apuesto príncipe para su bondadosa doncella. En 1995 Disney nos presentó la poderosísima e inspiradora historia de Pocahontas, junto a épicas canciones como Colores del Viento. La joven y valiente hija del jefe de la tribu indígena Powhatan en realidad sí existió, pero su vida real está lejos de lo que vimos en pantalla. Su nombre real era Amonte, y las personas más cercanas la conocían como Motoata. Nacida alrededor de 1596, Pocahontas tenía alrededor de 12 años cuando conoció a John Smith. No era la joven de 20 años que vemos en la versión animada. A este gran detalle cambia la imagen que teníamos de su relación con el inglés, pues nos hace levantar un poco la ceja porque, solo era una niña y esto era algo raro en su momento. En ese sentido, también está en duda si realmente Pocahontas salvó la vida de John Smith, del tan legendario evento que se dio a conocer por el mismo Smith. Sin embargo, los historiadores no están muy seguros de la veracidad de esta historia. Algunos piensan que más bien Smith malinterpretó una ceremonia que tuvo la tribu Powhatan, mientras que otros puede que sea una total invención del británico. Pocahontas no tuvo ninguna historia de amor, más bien fue secuestrada y obligada a casarse con John Rulfo, un colono inglés comerciante de tabaco, que posteriormente fue llevada a Inglaterra, donde lamentablemente enfermó y murió a los 21 años de edad. Estando así, estas son algunas de las historias que a lo largo de los años ha ido cambiando un poco, desde la verdadera historia con un triste final hasta una que tiene un final feliz para que los niños y niñas se sientan a gusto con ellas. ¿A ustedes qué les pareció esta historia? ¿Creen o han escuchado alguna de ellas? ¿Las habían escuchado antes? Si a usted le gustó este podcast, no olvide seguirme en redes sociales como Archivo Paranormal Podcast. Nos escuchamos en otro capítulo más de Archivo Paranormal.